Continuamos con nuestras clases de religión. Sacamos nuestro cuadernito y ponemos la fecha de hoy. ¿Qué observamos ahí, chicos? ¿No? Vamos a hacer un breve repaso de la semana pasada, que es lo que trabajamos. Estudiamos sobre Adán y Eva. ¿Qué estudiamos? La desobediencia. ¿Desobedeció a quién? A Dios, ¿no es cierto? Porque ellos cogieron el fruto prohibido. Y Dios le preguntó, ¿por qué había sido desobediente? Eva ha hecho la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y Adán culpaba a Eva. Como Adán y Eva habían desobedecido, Dios los sacó del jardín, del paraíso. Además puso a quienes unos ángeles y una espada de fuego a la entrada para que nunca más podría ingresar. Dios condenó a Adán a ganarse el pan con el sudor de su frente. A Eva le impuso el dolor del parto de castigo por su desobediencia. ¿No es cierto? Muy bien, la acción de desobedecer a Dios se le llama, ¿cómo se le llama? Pecado. ¿No es cierto? Muy bien. El primer pecado cometido en el mundo fue el de Adán y Eva. Y ese se llama pecado original. Debido a este pecado surgieron muchos pecados en el mundo, ¿no? Porque nuestros primeros padres cometieron el primer pecado. Nos trajo tristeza y maldad. Nos hizo envidiar a los demás. Hubo el egoísmo. Nos apartó del amor de Dios. Nos hizo olvidar que somos responsables de la creación y ya no lo cuidamos como era de Dios. ¿No es cierto, chicos? Eso pasó cuando desobedecieron a Dios. Entonces vamos a continuar con nuestro tema de hoy con Caín y Abel. ¿Quiénes eran? ¿Los hijos de quiénes eran? Ya lo tienes, ¿verdad? Entonces ahí nos va. Dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos que se llamaban Caín y Abel. Recuerda, Caín era labrador y Abel era pastor. Pastor, ¿por qué? Porque él se dedicaba a cuidar las ovejas, le daba de comer a sus ovejitas, ¿no? Ambos hermanos hacían ofrendas, nos dice, ¿no? ¿A quiénes hacían ofrendas? A Dios. Abel le daba lo mejor de su rebaño, en cambio Caín era egoísta y le daba solo lo que le sobraba. Entonces Dios quería más a Abel, porque conocía su corazón de Abel y sabía que era más generoso. Caín sentía envidia de su hermano porque el humo de la ofrenda de Abel, que se elevaba al cielo, era más grande que el humo de su ofrenda. Caín estaba muy molesto, te imaginarás, ¿no? Y andaba con la cabeza gacha. Entonces Dios le dice, si obras bien, estarás contento, pero como obras mal, el pecado no se aparta de ti, le decía Dios. Un día, Caín tenía mucha envidia y resentimiento en su corazón y decidió que, no sabes, matar a su hermano. Entonces Dios, que lo sabe todo, le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contestó, no lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Entonces Dios, ¿qué le dice? Como castigo por tu crimen, Caín no volverá a recibir frutos de la tierra y es condenado a vagar sin descanso por el resto de su vida. Dios le puso una marca en la frente para que nadie pueda matarle. Imagínate, ¿no? Y con el pasar del tiempo, se casó y tuvo un hijo llamado, ¿cómo se llamaba? Ahí está, Enoc. ¿Qué pasó con Caín? Tenía envidia de su hermano, como vemos aquí en estas imágenes de Caín y Abel. Dice, Adán y Eva tuvieron dos hijos, llamados Caín y Abel. Como ves en las imágenes, Caín fue agricultor y Abel pastor. Abel cuidaba las ovejas que comen pastito a diario. En cambio, Caín se dedicaba a la agricultura, ¿no? Ahora,
El siguiente, Caín y Abel ofrendaron a Dios. Dice, y le agradaba la ofrenda de Abel. A Dios le agradaba las ofrendas de Abel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Abel lo hacía de corazón. La ofrenda que lo hacía de corazón. En cambio, Caín daba lo que le sobraba. No daba de corazón, ¿no es cierto? Daba por cumplir, porque tenía que dar una ofrenda y ya, ¿no? Entonces, un día, ¿no? Un día dice, pues, ¿no? Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, pero no tenía en mente qué cosa tenía, ¿no? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿Qué tenía en mente Caín? De matar a su hermano. ¿Por qué? Para él su hermano era su enemigo. Entonces le hizo una trampa. Vamos, y le dice, vamos a dar un paseo. Y Caín, como es su hermano, nunca pensó que le haría daño, ¿cierto? Entonces, Caín aceptó ir de paseo con su hermano y entonces lo llevó a una cima de una montaña. Caín atacó a su hermano y lo mató. Miren, ¿ves? Lo mató. ¿Pueden creer? Mató a su hermano, ¿no? Sangre de su sangre. Entonces Dios, ¿qué hizo? Lo expulsó a Caín, lo expulsó y lo condenó que vaya caminando por todo el mundo y le puso una marca en la frente para que nadie pudiera matarle, ¿no? ¿No es cierto? Pero lo condenó toda su vida, toda una vida caminando. Entonces podemos decir que es una hermosa historia, ¿no? De Caín y Abel. Ahora, te pregunto, la primera pregunta es, ¿ellos fueron los hijos de quién? ¿De quién fue hijos Caín y Abel? ¿Ya lo tienes? De Adán y Eva. A ver, ¿y quién era el agricultor? Chicos, ¿quién era? Caín, muy bien. ¿Y quién era el pastor? Que se dedicaba a llevar a los animales para que se alimente, a las ovejas. ¿Quién era? Abel. ¿Quién era egoísta? A ver, el egoísta era Abel, ¿no? Mezquino, no para dar sus ofrendas. En cambio, Abel era una persona buena, agradecida. Él daba lo mejor, ¿no? No de lo que le sobraba. La mejor ofrenda es de corazón. ¿Quién fue engañado? A ver, ¿quién fue engañado? ¿Fue engañado? Abel. ¿Y qué quería hacer su hermano? ¿Qué quería hacer su hermano con él? Matarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, para que ella no le estorbe en su vida. Porque él odiaba a su hermano. Y entonces podemos decir que es un gran pecado el odiar, ¿no? Y más si es a tu hermano. Un odio en su corazón que lo llevó a que Dios se enoje con él. ¿No es cierto? Ahora vamos a pasar a hacer nuestras actividades, ¿ya? De acuerdo a las indicaciones que le voy dando. Ahí tienes una imagen, ¿ya? De cuando Caín está golpeando a su hermano. Lo dibujamos, ¿ya? Y coloreamos.